se entrega en todo a Cristo, se la juega toda por él. Eso es ser testigo, testigo. Porque digamos, en el argot jurídico, la palabra testigo tiene otro sentido, ¿no? En lo que es la parte de la semántica jurídica, pero en el lenguaje bíblico y en su parte etimológica, cuando buscamos la palabra testigo, repito, significa mártir. Y si algo hoy, y debo decirlo, si en algo tiene hoy la iglesia combustible para seguir llevando adelante su misión, fue la sangre de martirio derramada por los mártires del pasado. Y por eso es que la iglesia cada cierto tiempo necesita del martirio. Y vemos entonces, por un lado dije, la carta, el pasaje de Maús, porque ahí hay dos figuras claves que fue delineando muy bien Mario, en el sentido de ser discípulos y testigos. Y otra cosa es ser espectadores y caminantes. Los discípulos de Maús se convierten en discípulos después de la experiencia de caminar con Cristo, encontrarse con Cristo y tener una experiencia vivencial con Cristo, con el Espíritu del Señor, a través del Espíritu de la palabra o a través del Espíritu Santo. El encuentro con el Espíritu de Dios. Entonces, mientras tanto eran caminantes, extraviados, confundidos, conocían, oye, mira, qué tremendo, conocían todo lo que había sucedido en Jerusalén en esos últimos días. Sabían todo lo que había pasado, lo que Cristo había hablado, los milagros de Cristo, la muerte de Cristo, es decir, sabían de Cristo, pero eran caminantes confundidos, extraviados, sin dirección y sin un propósito claro. Y de hecho iban hacia una figura que se llaman las fuentes de Maús. La palabra de Maús significan aguas termales. Entonces, a veces en la iglesia el Señor había dado la orden de permanecer en Jerusalén y no salir de Jerusalén. Jerusalén es la iglesia y donde la madre, la Virgen María, es reina y madre. Y había dado Jesús la orden de permanecer. Y estos, sin embargo, no permanecen, sino que salen de Jerusalén, que es la figura de permanecer en la iglesia, en su verdad, en su palabra, y salen de la iglesia y se van a Emaús. Emaús en griego significan fuentes termales, es decir, esa es la complacencia del sentido, de los sentidos extraviados, como dirá San Pablo también en su carta a los Corintios. Oh Corintios, cuánto me extremo que vuestros sentidos estén extraviados como estuvieron extraviados los sentidos de Adán y Eva. Y por cierto, la comunidad de los Corintios era la comunidad más carismática, con más dones, con más gracias, con más carismas, la que más reprendía al diablo, la que más sacaba al diablo, la que más sanaba, la que más liberaba, y era la menos convertida y era la menos santa, hermanos. Mire, se lo vuelvo a decir, esa comunidad es a la que San Pablo vuelca este don maravilloso de la teología de los dones en 1 Corintios capítulo 12 y habla de esto, y esa es la que más corrige, más exhorta, más reprende, y de hecho adentro de la comunidad la que más sanaba, la que más liberaba y la que más reprendía al diablo, hermanos. Mire usted qué tremendo, la que más sabía de Biblia. Y a esa comunidad San Pablo la exhorta y la reprende porque había un caso de incesto y de inmoralidad sexual tremendo dentro de esa comunidad. Vaya usted adaptando todo esto a lo que estamos viviendo en la iglesia. Y entonces San Pablo desarrolla la teología de los dones y explica todo esto que dijo Mario sobre los distintos miembros del cuerpo místico de Cristo, que es el catartismo, con cada kilo, catartismo, para alcanzar la mente de la estatura de Cristo, pero formándonos en la unicidad de los miembros. Que por cierto, la unicidad de los miembros es imposible alcanzarla sin la consagración al corazón inmaculado de María, porque es dentro de la Santísima Madre, la Virgen María, donde se consigue la unicidad del cuerpo de Cristo, porque ¿quién le dio nervios a Cristo? ¿Quién le dio carne a Cristo? Huesos a Cristo. ¿Quién le dio sangre a Cristo? El Espíritu Santo lo hizo a través de la Santísima Virgen. O sea, es un paso inexorable, indubitable. Hay que ir obligadamente al corazón inmaculado
de la Santísima Madre para alcanzar la unicidad. Esto que habla también en capítulo 4 en la carta de San Pablo a los Efesios. Ahora, volviendo aquí a la carta de los Corintios. Entonces, esta era la comunidad más carismática. Y sin embargo, vea usted el estado de desorden en el que esta comunidad se encontraba. Era la más carismática, pero la menos santa. Entonces, esta misma situación es la que hoy también se nos presenta en la iglesia y es un desafío que hay que atender, ¿verdad? Y entonces, por otro lado, vuelvo al caso de los caminantes a Emaús. Y no es sino hasta cuando tienen el querigma, que es el encuentro de gozo con el Señor, es que van a la Eucaristía y en medio de la partición del pan, pues se abren los ojos y entonces comprenden lo que antes no entendían porque se encontraban en un embotamiento de la mente, en una cerrazón mental, embotados en la mente, y esto es clave. Una cosa es la teología y otra cosa es la experiencia con el Espíritu Santo. Le dijo el Señor en una oportunidad a una mística y nunca se me olvidó. Le dice estas palabras, son regias, son increíbles. Le dice estas palabras. Dice, la verdadera teología no consiste en la erudición que da el conocimiento de los muchos libros, sino en la contemplación de mi espíritu. Digo esas palabras, lo volveré a decir. La verdadera teología no consiste en la erudición o en la maestría, ¿no? Que da el conocimiento de los muchos libros. Ojo, no estoy diciendo que no haya que estudiar. Hay que estudiar, claro que sí. Pero entendamos bien. La verdadera teología, ¿verdad? La ungida, la que salva el alma, mi hermano, y te lleva al cielo, parte de una experiencia personal del encuentro con el Señor, la contemplación del Espíritu del Señor. Y es ahí donde debe apuntar la iglesia, porque una cosa es administradores de edificios, administradores de propiedades y administradores de las rentas de los dineros que generan esas propiedades y administradores de angustias. Porque hay una angustia de administrar todas esas propiedades y que generen dinero y generen rentabilidad para la iglesia. Una cosa es ser administradores y otra cosa es, querido hermano, llevar el mensaje de salvación para salvar las almas. Porque el Señor, antes que llamarnos a ser administradores de edificios, nos llamó a ser evangelizadores llevando un mensaje de salvación. A ver, aquí hay algunas citas que tengo por acá como para darle soporte bíblico a esto, ¿no? Muy bien, por ejemplo, a ver, tengo por aquí, hay muchas, pero está esta que es una tal vez de las más célebres. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. La palabra discípulo significa que es aquel que es ejercitado en la disciplina de Cristo. Es una palabra compuesta, disciplina, pulo, es decir, aquel que sigue la disciplina de Cristo, que se ejercita en la escuela de Cristo, que tiene experiencias en la escuela de Cristo. Y le tengo hoy un mensaje, querido hermano. A ver, ahí va. La escuela de Cristo duele, sí, duele, no se lo voy a negar, porque es cruz, y es así. La escuela del Señor es ir a la cruz, donde debes crucificar el pecado y debes crucificar tus pasiones, y ese es un trabajo para el cual se nos da la vida, para hacerlo precisamente, y ese es el camino de la conversión, la metanoia. Es cambio, viraje, transformación, metanoia, esa expresión griega tiene que ver con eso, ese cambio, ese viraje que doy en mi vida donde dejo esta vida de pecado para ir a la vida de gracia y mantenerme en el estado de gracia santificante. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Interesante, habla que dice que todos los pueblos, es decir, a ver, una iglesia de puertas abiertas, una iglesia en salida, como ha dicho el Santo Padre, el Papa Francisco, es decir, no solamente es este grupo tuyo ahí donde estás encerrado y has convertido eso casi que una suerte de secta, ahí encerrado, hermano, y no sales de ahí. No, mire, la orden es clara, ir a todos los pueblos de la tierra, y todos los pueblos de la tierra son todos, hermano, todos. Entonces, esto es claro entenderlo. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enséñeles a cumplir todo lo que yo les he mandado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia, y eso se refiere a la Eucaristía, que estará presente con nosotros a través de la Eucaristía. Mateo 28, 19 está esto. Hay otra cita que me gusta mucho también. Jesús los eligió para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Cuando Jesús elige, cuando Jesús llama, no es para que te quedes reposando en la cama, ni para que te quedes en la comodidad de tu metro cuadrado, hermano, ni para que te quedes en la comodidad del confort de salga sapo, salga rana, sigo viviendo como me da la gana. No, no, no. Cuando Jesús llama, mi hermano, agárrese y abróchese el cinturón. Mire, se lo diré yo, abróchese el cinturón, mi hermano, porque usted va a pasar por un camino tremendo donde va a encontrar, mire, porque el Señor dice, les he dado poder para pisar, hollar serpientes, escorpiones y dragones. Son tres figuras demoníacas que usa el Señor en el capítulo 9 de Mateo y capítulo 10 de Lucas. Está el llamamiento que hace Jesús a los apóstoles, y se les he dado poder, les he conferido poder para que pisoteen, para que hollen con sus pies serpientes, escorpiones y dragones. Se refiere a la Trinidad satánica, se refiere a Lucifer, a Satanás y a Satán. Estos son representados en la serpiente, el escorpión y el dragón, ese mismo que también habla Apocalipsis 12. Bueno, muy bien. Es decir, hermano, que cuando Jesús llama, le llama es para combatir al diablo y sus malas obras, para hollar las malas obras del diablo en el mundo, no para estar cómodo, administrando propiedades y viendo a ver, es que el Señor me llamó a hacer un curso de alta gerencia y ser un tremendo gerente administrando. No, hermano. El primer llamado que Dios nos hace es salvar almas. El Señor no te va a preguntar, mira, de esos edificios, ¿cuántos más construiste? No. Te va a decir, ¿dónde están las almas que estaban dispuestas en mi plan perfecto para que tú salvaras? ¿Dónde están? Y aquí hay que decir algo bien importante. Justo ayer se acaba de celebrar una conmemoración especial a San Juan Don Bosco, el día de ayer, precisamente 31 de enero. Y San Juan Don Bosco decía algo tremendo, y yo creo que aplica a los laicos también. Decía que un sacerdote jamás pasaba al otro lado solo, ni se iba solo. No. Es decir, un llamado, y aquel a quien se le hizo el llamado engendra una tremenda y fulminante responsabilidad. Porque decía San Juan Don Bosco que un sacerdote no se iba solo. A ver, si llegaba al cielo, en el cielo le iban a acompañar todas las almas que salvó. Cada una de ellas eran parte del cortejo triunfante de su entrada al cielo. Y si se condenaba y se iba a la perdición, también le iban a acompañar en el infierno todas las almas que él arrastró a la perdición. Así que ese es el doble sentido. Y en este claro, que aquí también la palabra del Señor, me encanta esta figura que dice el Señor, Lucas 1:38. Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como lo has dicho, o hágase en mí según tu palabra. La Virgen es el modelo más perfecto para evangelizar. La imitación de María, el actuar conforme al impulso de María, las 4 prácticas interiores que enseña San Luis María Griñón de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción. La imitancia de María, caminar con María. María forma discípulos, porque en la vida del Señor vemos lo siguiente, hermanos, que había un grupo en los actores, haciendo un poco de lectio divina, en los actores del Evangelio, vemos que está la multitud.
están los discípulos, los apóstoles, están las autoridades religiosas, los judíos, y están los romanos. ¿Cuál de todos esos cuatro somos tú y yo? ¿Cuál de todos esos cuatro somos tú y yo? La multitud solo quiere pan y circo. Es decir, se acerca al Señor, y ese es el tema de los caminantes a Emaús. Una cosa es ser caminante, decir que estoy caminando con Cristo, y otra cosa es que soy discípulo de Cristo. Son dos cosas muy diferentes. Y entonces, mire usted qué pasó. La multitud pedía pan y circo, es decir, pan, tengo un problema, resuélvemelo, Señor. Tengo hambre, dame. Tengo una enfermedad, sáname. Tengo una crisis, resuélvemela. Tengo que el marido se fue, regrésamelo. Tengo que la esposa se fue, regrésamelo. Tengo que los hijos se descarriaron, vuélvelos a entrar al redil. Tengo un problema, pan, hambre, hambre de un problema. Dame el pan y resuélveme el hambre que tengo ahora. Eso es pan. Y circo es como lo que pasó con Herodes, que a veces hay una multitud que busca a Cristo por puro morbo, quiere ver milagros, quiere recrearse, ¿verdad? En una suerte de una fe intrascendental. Y digo que es una fe intrascendental, ¿por qué? Porque es una fe que solamente se queda enfocada en el milagro, pero no va más allá del milagro. Entonces está puesta simplemente en lo espectacular. Y era lo que también Herodes le pidió a Jesús cuando entró antes de ir de nuevo al pretorio de Poncio Pilato. Fue llevado al palacio de Herodes, y donde Herodes hizo sorna y burla del Señor y le pedía, haz un milagro, asómbrame. Estas son las dos características de la multitud. Entonces la multitud no sigue a Cristo en espíritu y en verdad. Y por eso Jesús dice, ha llegado la hora y es la hora, porque el Padre quiere adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Capítulo 4, en la carta de Juan. Entonces ese es el punto. La evangelización eficaz va dirigida a eso. Es procurar formar adoradores que adoren a Cristo en espíritu y en verdad. Y la única que tiene esa condición de formar adoradores en espíritu y en verdad es la Santísima Virgen María. Por eso ella debe dirigir. Cuando una parroquia no es mariana, cuando un párroco no es mariano y cuando un obispo no es mariano, ahí sí tenemos un grave problema, mi querido hermano. Porque la que recibe la palabra encomendada, la consigna de la auténtica, ungida y eficaz y cortante evangelización en este tiempo, y a quien se le encarga es a la Santísima Virgen María. Esto lo enseña muy bien San Luis María Griñón de Montfort en distintas partes del Tratado de la Verdadera Devoción, y lo tenemos. Entonces, la unión con la Madre es importantísimo, que la Virgen pueda dirigir un obispo, pueda dirigir una diócesis y pueda dirigir a los párrocos de todas las parroquias que conforman una diócesis. Es clave que se consagren a María, que amen a María, que sigan a la Madre. La Madre va a dirigir a este pueblo al puerto seguro de la salvación, así como lo promete San Luis María Griñón de Montfort. Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra, según la palabra de ella. Y cierro con esto esta parte del segmento. En el libro de los Hechos, que fue el otro libro que cité, es la carta magistral para la iglesia de cómo vivir una auténtica evangelización. A ver, hermano, lo primero que hay que hacer es empobrecerse. Miren, aquí esto es clave. Esa iglesia fue ungida, potente y poderosa porque era pobre. Porque era pobre, hermano. Por eso estaba desprendida. Y de hecho estaba tan desprendida de los bienes materiales de este mundo, fíjese usted,
y de las prebendas y del poder de este mundo y de todas las cosas que Satanás ofrece en este mundo, recordémonos las 3 tentaciones del Señor, ¿verdad? Una de ellas, donde el demonio lo lleva al pináculo más alto, ¿verdad? Y le dice al Señor que se lance usando la misma palabra y el Señor lo reprende. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Esa es una. La otra es, convierte estas piedras en pan, porque Jesús tenía hambre y Jesús lo reprendió, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda buena palabra de Dios, de toda buena palabra que venga de Dios, del espíritu de la palabra. Y después, la que quiero resaltar, le mostró todos los reinos de este mundo. Si tú te postras y me adoras, yo te los entregaré porque a mí me han sido dados. Bueno, muy bien. Esa segunda tentación, la iglesia primitiva lo tenía clarito, clarito. No pisó esa concha al diablo. No le pisó esa concha de mango al diablo. La iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque vivió en la pobreza y en el desprendimiento. Y por eso era una iglesia ungida. Porque de hecho, en el capítulo 6 de la carta a los, en el libro de los Actos de los Apóstoles, vemos que se nombraron los diáconos para que se encargaran en la administración de las mesas, porque dice, no le era lícito ocupar tiempo administrando la entrega de la comida, porque lo importante era la predicación, el mensaje, la palabra. Porque Dios ha querido salvar al mundo a través de la locura de la predicación, no a través de la excelencia de la administración. No, es a través de la locura de la predicación que Dios ha querido salvar al mundo. A través de la locura de la predicación de la cruz. Así es como Dios ha querido salvar al mundo. Esto lo dice clarito, 1 Corintios capítulo 3, habla sobre esto. Y la carta del libro de los Hechos, creo que es la guía, es la hoja de ruta más clara, más nítida que podemos tener de cómo realmente ser una iglesia comprometida con el mensaje. Y diré esto último, Jaime, yo sé que tú has leído el mensaje, la carta que en el año 69 escribió Joseph Ratzinger, otrora papa, que escribió sobre el futuro de la iglesia, ¿te acuerdas? Y dijo cómo iba a ser la iglesia en el futuro, que iba a tener que ser Dios, ajá, ¿verdad? Fuego lo que iba a caer, fuego, hermano, es lo que iba a caer, porque iba a tener que purificar la iglesia tremendamente, pero que esa iglesia empobrecida, que ya no estaría con las contrataciones del mundo, ni con los deleites del mundo, ni con las prebendas del mundo, iba a ser poderosa, llena del Espíritu Santo. Y eso es lo que viene. Eso es lo que viene. Y ya veremos cada quien a qué se aferra, porque acordémonos, ahí en el capítulo 5, si no me falla la memoria, que Mario me corrija, porque él sabe más de Biblia que yo. A ver, en el capítulo 5, creo, que Ananías y Zafira, ¿te acuerdas? Que sustrayeron parte del lote, vendieron una heredad, por la codicia, ¿verdad? Sustrajeron parte de la heredad, se quedaron con una parte y entregaron, no todo, como lo habían prometido, y entonces ya sabemos la historia, se presentaron delante del Papa, que era Pedro, y Pedro los reprende, Pedro los exhorta y cayeron muertos. Sí, muertos. Así mismo, pacataplum, para el suelo. No sé si un infarto, seguramente. Muertos. Porque habían pretendido engañar al Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta que cuando venga la purificación que va a venir, usted verá de qué lado quiere estar, querido hermano. Si de la iglesia apostólica o del lado de Ananías y Zafira, que se quiere aferrar a las cosas materiales de este mundo. Mire usted este tremendo pasaje de la Escritura que nos muestra cómo obra Dios, cómo actúa Dios, porque le tengo una noticia. Ese mismo que actúa así en la Biblia, igualito hoy, no ha cambiado. No, es el mismo. Ese mismo que actúa hoy así, actúa hoy igualito. No, es que en aquel momento Dios era más severo. En aquel momento Dios era más duro. Hoy es una jalea de mango, una jalea de miel,
que es pura miel y él todo lo soporta y todo lo tolera y él es progresista y él es modernista, así que no hay ningún problema. No se equivoque, mi hermano. No se equivoque, porque es el mismo Dios, ese que dice la escritura, que dice la palabra de Dios. Aquí tengo yo la palabra, amigo. Ese que dice la palabra es el mismo hoy, actúa hoy igual. ¿Y sabe qué? Pide cuentas. Sí, señor. Pide cuentas el Señor. Pide cuentas a sus siervos. Y si no, vea usted lo que dice por ahí, creo que es el capítulo 20 de Mateo. La parábola de los labradores infieles, ¿verdad? Y entonces el Señor envió primero uno, los mataron y volvió a enviar a otro y los volvieron a matar. Y por último enviaré a mi hijo a ver y lo mataron también. ¿Y qué pasó? Le quitaré la viña a esos labradores malvados, esos labradores inicuos. Les quitaré la viña y se las daré a otros que sí producirán su fruto a su tiempo. Esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, hermano. Y la palabra de Dios se cumple, porque no es palabra de hombre, es palabra venida de Dios y se cumple. Así que cada quien ve a ver y ponga sus barbas en remojo, hermano. Cada quien ponga sus barbas en remojo, porque Dios viene a pedirle cuentas a su iglesia. Así de sencillo. El Señor viene. ¿Y dónde está? Ah, léase usted la parábola del trigo y la cizaña. Pues ahí está en la escritura. Dios viene a pedirle cuentas a la iglesia, hermano. No, que eso no es así. No, sí es así y está en la palabra. Y si usted no cree, entonces está desafiando a Dios. Está desafiando a Dios porque el Señor lo enseña en su bendita, gloriosa, ungida, potente, inmutable y siempre santa, eterna palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Alabada sea la Santísima Virgen María. Bendita sea la Madre del Señor. Bendita